quiero decirte, mamá, y quiero decirte, papá, aprovechando ya la oportunidad, que nosotros dejamos un legado a nuestros hijos. Por eso, si usted abre la Biblia en 2 Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 5, yo tengo otra versión, pero en el verso 5, por favor, si podríamos estar leyendo, dice de esta manera: me acuerdo, acá está la otra versión, dice así: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le dice esto: por esta razón, en el verso 6, te recuerdo, que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos dio un espíritu de temor ni timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. El apóstol Pablo le está hablando a un hijo espiritual, a Timoteo, y le está haciendo recordar de que este muchacho Timoteo, que no tomaba una decisión definitiva por Dios, no la estaba tomando, y esto es un desafío para todos los que estamos aquí, tomar una decisión por Dios, porque en la decisión está la consecuencia de la vida. Una de las decisiones más importantes es la decisión de la persona con quien te casas. ¿Por qué? Porque eso es para siempre. Y es importante saber de que en esa decisión, una de las más importantes, también hay decisiones como la crianza de los hijos, está la decisión de un trabajo, está la decisión de el rumbo que uno va a tomar en algún emprendimiento, pero por sobre todo la decisión de seguir a Dios es fundamental. ¿Me sigue, iglesia? Ahora, habla de dos mujeres, el apóstol San Pablo acá, habla de la mamá llamada Eunice, la mamá de Timoteo, que significa feliz o buena victoria. Eunice significa feliz o buena victoria. Y Loida, su abuela, agradable o deseable. Usted sabe, haciendo un poquito de historia, el padre de Timoteo era un hombre que no creía en Dios, era una persona griega. Él no creía en Dios. La madre, Eunice, se había casado con este hombre y ella sí creía en Dios. ¿Qué problema había en un hogar donde uno cree y el otro no cree? No sé si a ustedes se les plantea ese problema en el hogar, cuando hay tirantez entre el que no cree y entre el que cree. Porque el que no cree hace todo para estorbar a aquel que cree, para estorbar la fe, para estorbar el crecimiento. Entonces, Dios tiene que obrar en una mala decisión que hemos tomado en algún momento. No por esto quiero decir que ninguno de nosotros puede haber tomado una mala decisión y encima sabiendo o haciéndolo de gusto. Pero sí tenemos una gran proporción de personas que toman malas decisiones por hacer la contra, por escaparse de su hogar, por querer estar mejor, y luego esa prisión se vuelve peor. Por eso es muy importante la decisión de la persona con la que yo me voy a casar. Y por sobre todas las cosas, la decisión por Dios. Cuando tú decides por Dios, y acá quiero tocar tu corazón, cuando tú decides por Dios, aún en medio de estas circunstancias, aún en medio de este sistema corrupto, aún en medio de todo esto que está conflictuando,
Lo interesante es que el cristiano pueda estar firme ante este sistema. ¿Se entiende? Entonces, es importante la decisión que tú y yo tomamos de seguir a Dios firmemente. El apóstol Pablo le dice: yo me acuerdo de tu fe sincera, pues tienes la misma fe que te inculcaron tu madre y tu abuela cuando tú eras niño. Tienes esta fe que ellos te sembraron en el corazón. Y quizás acá hay padres, y yo he visto padres y madres, y quiero incluirme porque nosotros oramos por nuestros hijos siempre, y quiero decirte a ti o a los que nos escuchan que todos los que están orando por los hijos, ninguna oración cae vacía. ¿Me escuchó? Ninguna oración va a caer al suelo, porque Dios toma las oraciones y Él se encarga de procesarlas. ¿Me sigue? Así que no hay desánimo posible, sino que hay ánimo, y cada vez más firme tenemos que orar por nuestros hijos. Más podemos volvernos más obstinados en contra del enemigo y orar cada vez más por nuestros hijos, porque Él va a dar la victoria final. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Amén. A Él es la gloria. Y le dice el apóstol Pablo: ya que has recibido ese legado importantísimo, mamá, papá que estás aquí, no le vamos a dejar un legado más fuerte que el espiritual a nuestros hijos. Se cuenta de, no sé si alguien conoce la historia de Pablo Olivares, el famoso rockero. Él estuvo en un conjunto de Metallica por mucho tiempo y erraron de matarlo. La pregunta que le hizo el criminal que lo había secuestrado era si él creía en Dios, y él, temeroso, dijo en el último segundo: sí creo en Dios. Y dijo: bueno, ya viene el disparo. Y el criminal no lo mata, porque se sorprende por la confesión de Pablo. No sale el disparo y salen corriendo. Y Pablo le dice a Dios en ese momento: voy a servirte todos los días de mi vida. Amén. ¿Saben cómo llegó Pablo Olivares a la iglesia? No sé cómo te gustaría recibir a alguien que entre a la iglesia. Pablo Olivares llegó tatuado desde la cara hasta los pies, porque el ambiente del rock es todo tatuaje. Hoy predica en la iglesia, así que imagínatelo predicando en la iglesia. No sé cómo te gustaría. ¿Te imaginas el pastor? ¿Ah? ¿Sí? Cuando yo me venga de musculosa con todos los tatuajes. No se imaginan, ¿no? Bueno, pero este muchacho predicó así y no puede predicar de otra manera, porque así como lo tomó Dios, Él se está dejando utilizar. A Él es la gloria. Amén. Porque así como te toma Dios, te va a utilizar. Porque así de donde te saca Dios, te va a utilizar. Amén. ¿Por qué? Porque Él es fiel y su palabra no vuelve vacía. ¿Le creemos? Amén. Así que, qué importante es el legado que tú le dejes a tus hijos. No hay un legado político, no hay un legado económico, no hay herencia más fuerte que lo espiritual. Cuando le dices a tus hijos desde niño lo que ellos tienen que hacer, y cuando le das las historias de la Biblia, ¿sabes? Y hay una promesa: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Lo creemos? Así que ninguno de los que está acá, ninguno que traiga un hijo a la presencia de Dios, que lo traiga en adicciones, que lo traiga perdido, ninguno
piense de que Dios no escucha. Al contrario, Él escucha y Él responde a su tiempo, y en esta iglesia se lo cree así. Amén. Y ellos van a volver y van a ser utilizados por Dios. Nosotros lo creemos. Nosotros lo creemos. Así que no se angustie, sino que póngase obstinado sobre sus rodillas y comience a clamar a Dios y haga un ejercicio. La oración es un ejercicio. Ore con su esposa si la tiene. Ore solo si no es casado. Ore en la intimidad, pero ore. Clave las rodillas y empiece a batallar en oración, porque Dios grandes cosas va a hacer. Amén. Entonces el apóstol San Pablo le dice: me acuerdo de tu fe sincera. ¿Cómo es una fe sincera? Una fe real. De eso se trata el mensaje. ¿Qué es una fe real? Es una fe que no tan solo dice yo tengo fe, sino que vive lo que está diciendo. Entonces es importante que el cristiano en estos días de mucho tumulto pueda vivir su fe, porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, muéstrame tu Dios en las obras que Dios hace que tú hagas. Nosotros no somos salvos por obras, nosotros somos salvos por gracia. Dios nos ha otorgado la gracia de salvarnos a través de la cruz de Jesucristo. Ese es el atributo mayor de Él, salvarnos. Nadie puede comprar la salvación, pero la obra es demostrada luego de que Él ha hecho la única y más grande que podía hacer, que es la salvación. Ahora, la Biblia dice que el hombre de Dios está enteramente preparado para toda buena obra. Y toda buena obra es mantenerse en el camino del Señor Jesucristo, cueste lo que cueste, aunque el enemigo, como dice esa canción, se venga como un río, aún así me mantengo firme en Cristo, porque Él me va a dar la victoria. Amén. Aleluya. Por eso es muy importante, dice el verso 8, nunca te avergüences de contarles a otros acerca del Señor Jesucristo. Y volviendo al 6, le dice: Timoteo, por esta razón te recuerdo que avives el fuego, ese fuego que tienes dentro de tu corazón. Dile al que tienes al lado tuyo, dile: tú tienes fuego, tú tienes fuego. Y ahora dile: tú tienes un don. Vamos. Ese don, ¿qué es un don? Escuche bien, ¿qué es un don? El talento es algo que nosotros ya tenemos desde nacimiento. Desde nuestro nacimiento tenemos un talento. Hay personas que han nacido jugando bien al fútbol, otras personas que son hábiles para la música, hay otras personas que son hábiles con las manos, con lo que es todo lo que es el arte, todo lo que es otras personas que son hábiles para quizás para moverse de una manera o de otra. Esos son talentos. Pero cuando tú llegas a los pies de Dios, Dios cambia esos talentos y pone en ti dones. Esos dones son para que tú le sirvas a Jesucristo. Son para que tú sirvas en la iglesia, para que tú sirvas en la calle, para que tú sirvas en tu familia, para que tú sirvas en tu diario andar. Son dones. ¿Cuáles son tus dones? Tienes que tener dones para dar. ¿Cuáles son? Tú lo sabes. Y Dios que te los dio. No todos son predicadores, pero todos son llenos del amor al prójimo. Los que han creído en Cristo tienen que tener amor al prójimo.
es la manera de demostrarlo. Es la fe hecha realidad. Es la fe mostrada. Por eso es importante que tú sepas que por esta puerta van a entrar personas que desesperadamente necesitan de tus dones. Necesitan del abrazo de Dios. Y ese abrazo está representado por el don que tú tienes dentro del corazón. ¿Me sigue, iglesia? Así que tú tienes un don. Tú tienes el don de amar a los niños, de jugar con los niños. Hay personas que son especiales para eso. Hay personas que son especiales para atender a la gente. Hay personas que son especiales para orar. Hay personas que son especiales para amar. ¿Por qué? Porque tienen un don. Entonces hay que avivarlo. Hoy le decía a los jóvenes, ustedes tienen todos los dones. No puede ser que la juventud no tenga la creatividad, al contrario, no me lo pueden decir, porque más creatividad que la juventud no hay. ¿Me escuchó, mi hermano? ¿Por qué? Porque ellos tienen la fuerza, la creatividad, el ingenio, porque van para adelante, porque Dios ha puesto en ellos dones tremendos. Amén. Y tú también tienes un don. Yo soy viejo, nadie es viejo. Caleb fue tomado a los 85 años, Moisés a los 80 para servir a Dios. Nadie es viejo, todos somos jóvenes en Cristo y tenemos toda la fuerza del Espíritu Santo y Él nos hace mover e ir de victoria en victoria. Amén. A Él sea la gloria. En el capítulo 3, en el verso 14, Pablo está terminando de hablarle a Timoteo. Saben que Timoteo tenía permanentes dolores de estómago y dicen los estudiosos que era porque o era muy nervioso, no sé si conoces a alguien nervioso que a cada rato le agarra, ¿viste? Algunos que, bueno, ya tienen términos médicos, tienen el término médico, gastritis, gastroenteritis, itis, pero bueno, reneguitis, qué sé yo. Pero es así, todo eso y las indecisiones habían llevado a Timoteo a ser no tan solo una persona de indecisión, sino también de dolores de estómago. Entonces el apóstol Pablo le termina recomendando un poquito de vino, que es curativo. Muchachos, no se abusen. Y le dice, toma un poquito de vino, no tomes agua, porque el agua en ese momento quizás pueda haber estado mal. Y le dice, toma un poquito de vino, pero no te olvides de lo que sembraron en tu corazón. Eso es lo importante. Porque el problema de Timoteo era que él no practicaba la fe que le habían enseñado. Usted sabe que Timoteo después fue pastor en la iglesia de Éfeso. Miren ustedes lo bueno que es cuando alguien te da un buen consejo. Y el apóstol Pablo lo había tomado como un hijo espiritual y le había dado un buen consejo a este hombre. Y este hombre quedó pastoreando la iglesia de Éfeso. Tremendo. Por eso es importante, a los que vienen por primera vez, busquen un buen consejo. Y el buen consejo está en la casa de Dios. Y tú que estás en la casa de Dios, tienes que dar un buen consejo a los que vienen de afuera. Es así, es una cadena. Capítulo 3, verso 14. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. ¿De quién hace memoria de nuevo el apóstol Pablo? De la mamá y de la abuela. Tú tienes que confiar porque quienes te enseñaron fueron fieles y lo que te enseñaron es verdad, es real, es una fe real. Y
te la enseñaron desde la niñez, dice el verso 15. ¿Te han enseñado qué? Miren que no había ningún tipo de algo extraño, no había movimientos particulares, no había aflicción. No se olviden ustedes que a los cristianos los mataban en ese momento. Porque nosotros por allí tenemos crisis y las crisis nos hacen sentir miedos. Y alguien dijo, en medio de la crisis, los cristianos salen adelante. Amén. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Y aquí quiero ir más o menos dándole la forma final. Toda la escritura, diga conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. No importa, usted está leyendo una versión, yo estoy leyendo otra, pero es el español que se actualiza, es el castellano. Pero es lo mismo. Escuche, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa las escrituras para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Para qué están puestas las escrituras? Para toda buena obra. Dios preparó de antemano este hermoso libro para que nosotros andemos en él, caminemos en él y estemos enteramente preparados para toda buena obra. Me gusta mucho la versión de Reina Valera cuando dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Así que no hay cosa que tú no puedas hacer que sea en los pasos de Dios. Nada es irrealizable. Estás capacitado para toda buena obra. Así que cuando haya algún problema, tú tienes que saber que estás capacitado para pasar sobre ese problema. ¿Me escuchó? Cuando tú tienes un problema y hay cosas que te están estorbando, Dios en la palabra dice que te da fuerzas y te eleva como las águilas. ¿Y por qué usa Dios estas figuras? No lo hace antojadizamente, lo hace con un criterio. Las águilas miran desde arriba y analizan todo lo que hay por abajo hasta que puede atacar a su presa si es que tiene hambre. Y el águila se eleva en medio de lo que sería el viento. Entonces, el águila nunca está abajo, sino que se eleva. Por eso, el buitre es diferente, porque el buitre come carroña, come podredumbre, y tú no estás llamado a comer lo podrido, tú estás llamado a la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que, tiempo de decirnos unos a los otros, no hay cosa que no podamos superar. Amén. Yo creo que esto se hace vida en ti y en mí, y que podemos irnos de la iglesia, no como hemos entrado, sino sabiendo que Dios pone en nosotros capacidades, pero por sobre todas las cosas pone el Espíritu Santo que nos ayuda a mover esas capacidades, esos dones, y nos ayuda a ir de victoria en victoria y haciendo las cosas que tenemos que hacer. El cristiano no puede ser cobarde, no debe serlo. El cristiano no debe tener temor a la muerte. Miren, estábamos en el temblor el otro día, no sé, pero yo he visto el color blanco en las caras. Estábamos con los dos pastores, le digo, nos quedemos orando, nosotros tenemos que orar. ¿A dónde te vas a escapar? A ver, te cae un bloque en la cabeza, ¿a dónde te vas a escapar?
Usted sabe que personas que han bajado de los edificios desnudas, ¿no? ¿Saben? Encima que bajan desnudas, los que lo vieron se les reían después. ¿Pero por qué se les reían? Porque no vino el terremoto. Fue un temblorcito nada más. Si no, no se reía nadie. Pero varios en ese día comprobaron que la voz de Dios puede ser suave, como fue ese día. Ese día fue suave. No pasó el desastre que pudo haber pasado en un lugar como Galpón, no sé si ustedes conocen, allá en Salta, en Metán. Un lugar así, si agarra fuerte, puede desaparecer. Ya desapareció un pueblo allí cerca de Galpón. No me acuerdo cómo se llama, ya desapareció. Y los que se acuerdan de terremotos, los que han visto los tsunamis, los que han visto terremotos tremendos, nadie puede contra ese tipo de cosas, solo las rodillas de la oración. Amén. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que a tu lado caerán 1000 y a tu izquierda 10.000, mas a ti no llegará. ¿Sabes por qué? Porque te vas con Dios, porque estás con Él, porque Él es el victorioso, porque Él te da la fuerza, porque Él te da la confianza y porque no hay miedo en el Hijo de Dios. Amén. Así que a los que creen en el Señor, por vida o por muerte, dice capítulo 8 de Romanos, que somos contados como ovejas al matadero todos los días. Ni más ni menos, tenemos una guillotina que nos está por caer en cualquier momento. Pero con Cristo somos más que vencedores. ¿Lo cree, iglesia? A Él le damos la gloria en esta noche. Amén. Amén.